Muy bien, pues vamos a pedir al Señor la bendición sobre este tiempo y empezamos en lo que vamos a ver hoy. Padre, gracias por tu misericordia un día más al darnos la vida, la oportunidad de vivir y sobre todo de hacerlo para ti, Señor, desde que tú hiciste la obra de salvación en la cruz y a través del Espíritu Santo un día empezaste a hacerla en nuestro corazón. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque entendemos que estamos proyectados al futuro, Señor, y en el futuro tú revelarás toda la realidad que hay y que ahora no vemos. Pero aún y así, desde nuestra posición de humildad y de dependencia de ti, Señor, estamos ilusionados en haberte conocido y también en esperarte. Así que toda la gloria para ti. En tu nombre, amén. Muy bien, pues vamos a hacer la lectura que va a servir de base para el mensaje de esta mañana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes, le dice Pablo a Timoteo, que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuánto sirvió en Éfeso. Capítulo 4, versículo 19. 4:19. Saluda a Prisca y a Aquila. Era un matrimonio conocido del cristianismo del primer siglo, personas muy valoradas por el apóstol Pablo. Era el matrimonio, Prisca era la mujer, Aquila el marido. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Muy bien, pues hoy afrontamos la tercera y última mención de esta frase tan cortita, aquel día, que nos proyecta al futuro y que la encontramos repetida 3 veces en esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a su querido compañero de ministerio, Timoteo. Ya dijimos que esta frase aparece numerosas veces a través de la Biblia, pero en la segunda carta a Timoteo solo aparece 3 veces. Y habíamos visto la primera mención, muy rápido para conectarlo con lo que vamos a ver hoy, la primera mención de esta frase que hace en el capítulo 1 y versículo 12, y ahí lo interesante, veíamos que aquel día estaba contrastado con el antes del capítulo 1 y versículo 9, antes de los tiempos eternos, ¿no?, de los siglos. Y también al mismo tiempo, ahí en ese contexto, aquel día estaba contrastada con el ahora del versículo 10 del mismo capítulo. Y de hecho veíamos que en el versículo 11 Pablo se aplicaba la frase a sí mismo al decir que había sido persuadido del hecho de que Dios es poderoso para guardar mi depósito, dice Pablo, ¿hasta cuándo? Hasta aquel día. Y también habíamos visto la segunda mención de esta frase que se hace en el capítulo 4 y versículo 8. En realidad, cronológicamente, en la carta aparece por la tercera vez, ¿no?, pero a efectos del mensaje lo mencionamos en segundo lugar. En el capítulo 4 y versículo 8 también la frase se la aplicaba Pablo a sí mismo, afirmando que le estaba reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Y aquí lo interesante de esta frase en este contexto es que Pablo hace partícipe de esta misma proyección y esperanza suya, la hace partícipe a todos los cristianos, que como Pablo anhelamos la llegada de aquel día, que como ya dijimos se refiere a la segunda venida de Jesús, la próxima aparición pública de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no?, a este que adoramos y recordamos ahora por la fe. Lo veremos
revelado, ¿no? Y entre otras muchas cosas, la aparición del Señor Jesucristo, la segunda venida, traerá como consecuencia muchos eventos, ¿vale? Entre ellos, el primero, la revelación del mundo espiritual, que ahora está completamente velado al ámbito físico, ¿no? Y como decíamos alguna vez, no tenemos ni idea cómo funciona esa otra dimensión que está presente, lo único que no la vemos, no la percibimos desde el mundo físico. Revelación del mundo espiritual. La aparición del Señor Jesús en su venida implementará definitivamente la inmortalidad de los cristianos por medio de la resurrección de nuestros cuerpos muertos, tal y como Pablo menciona en esta misma carta, en el contexto de la primera cita de la frase en el capítulo 1 y versículo 10, donde precisamente habla de ¿qué? Habla de la vida y de la inmortalidad que reveló la primera venida del Señor Jesucristo y que se manifestará definitivamente en su segunda venida. Pero también aquel día, el día de la segunda revelación de Jesús, será el día del juicio. El día del juicio de cada cristiano, incluido el apóstol Pablo. Por eso habla de Jesús en su calidad de Señor y de juez justo. Por este motivo no es solamente una cuestión personal que le afectase exclusivamente al apóstol Pablo, sino que, como digo, es una esperanza y una perspectiva compartida por todos los cristianos del mundo. O por lo menos debiera ser así, ¿no? Porque a veces estamos muy enfuscados en las cosas de esta vida, ¿no? Y esta esperanza puesta en aquel día era lo que sostenía al apóstol Pablo precisamente en medio de las circunstancias duras, en medio de su ahora, como estuvimos viendo, ¿no? Que estaba padeciendo al estar pues, encadenado en una desagradable cárcel de Roma y además esperando su ejecución, como así fue. Y tal como hemos visto a través de las lecturas que hemos tenido al principio, dentro de esta misma perspectiva y esperanza cristiana, Pablo hace mención de un creyente con un nombre, para mí es gracioso, ¿no? Onesíforo. Y Onesíforo yo se lo pondría a un gato, este nombre, ¿no? A lo mejor mi nombre en aquel tiempo dirían, pues Enrique yo se lo pondría a un loro o a un cerdo, ¿eh? Podría ser, ¿no? Perdón por los Enriques, que me estaba refiriendo a mí, ¿eh? Pero Onesíforo era un nombre habitual en aquel tiempo, significa fructífero, útil. Fíjate, ¿no? Qué diferencia del sonido al significado, ¿no? Y a Onesíforo, Pablo también lo proyecta hacia aquel día. Concretamente dice en el capítulo 1 y versículo 18, concédale a Onesíforo el Señor hallar misericordia del Señor Jesús, es decir, del juez justo, ¿cuándo? En aquel día. Aquel día. El día de la aparición del Señor Jesucristo. El día de la resurrección de Onesíforo, pero también el día de su juicio. Porque, como también dice el autor de la carta a los Hebreos, y esto es algo también que aparece en toda la Biblia, Hebreos 9:27 dice, está establecido, está seguro para todos los seres humanos que seamos juzgados después de morir. Primero, la muerte física, después la resurrección y acto seguido el juicio. Y esto incluye a todos los seres humanos, creyentes e incrédulos. Pero vamos a centrarnos en lo que Pablo dice de este hermano, este contemporáneo suyo, al igual que Timoteo y otros muchos. Y lo primero a destacar
es que esta es la única referencia que tenemos de este hermano Onesíforo en todo el Nuevo Testamento. Solamente aparece aquí. De hecho, se nombra no solo a la persona individual, es decir, la persona de Onesíforo, sino también a su casa, es decir, a toda su familia. Ya sabéis que en la antigüedad la sociedad se desarrollaba a través de clanes familiares, ¿no? El padre era considerado el representante de toda la familia, así que Onesíforo era, digamos, la cabeza de su familia. Cuando Pablo menciona a Onesíforo, espero si le llamo de otra cosa, de otro nombre, perdonadme, Onesíforo. A partir del versículo 16, vemos que lo hace por contraste. La situación de Pablo, ya lo hemos dicho, era deplorable en esta situación, ¿no? En otras ocasiones, porque había estado encarcelado varias veces en la ciudad de Roma, digamos que estuvo más o menos bien, encarcelado, pero se le permitían visitas y otras cosas que le ayudaban a estar relativamente cómodo en las cárceles en las que estuvo, ¿no? Pero la actual, la última, realmente era un antro. Además, otro detalle que hay que tener en cuenta, y es que la situación social en Roma había cambiado, especialmente porque quien estaba gobernando el Imperio Romano en ese tiempo era Nerón. Y ya había empezado a mostrar su desprecio y opresión contra los cristianos. Así que mostrarse a las autoridades romanas como un cristiano amigo de Pablo ahora era peligroso. Por eso escribe a Timoteo algo que Timoteo ya conocía. Ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí. Ya no quieren saber nada de mí. Y menciona dos nombres que también solamente aparecen aquí en todo el Nuevo Testamento: Figelo y Hermógenes, y que probablemente eran hermanos en la fe de Éfeso o de alrededores, ¿no? A los que Pablo había apreciado, que seguramente había trabajado con ellos, pero que en estas circunstancias estos dos se avergonzaban de la situación de Pablo. No querían, se olvidaron de él. Y esto Timoteo lo sabía, que era así. Pero no sucedió lo mismo con Onesíforo y su familia. Ellos vivían en la ciudad de Éfeso. Timoteo mismo estaba en Éfeso. Y también Prisca y Aquila, que han aparecido mencionados en el capítulo 4 y versículo 19. Éfeso en aquella época estaba situada en lo que se conocía como Asia Menor, hoy Turquía, ¿no? De hecho, de la ciudad de Éfeso solo quedan ruinas, ¿no? Que creo que se pueden visitar. No sé si alguien aquí ha estado en Éfeso. Así que podemos pensar por estos detalles que la iglesia en Éfeso en ese tiempo era numerosa y, por decirlo de alguna manera, fuerte. Y entre los cristianos de Éfeso se encontraban Onesíforo y su familia, que vivían y se congregaban en esa ciudad. Pero al conocer la situación precaria del apóstol Pablo, Onesíforo, apoyado por su familia, decide viajar a Roma para buscar a Pablo y para ayudarle. Y nos dice el propio Pablo que no fue fácil encontrarlo, pero Onesíforo se esforzó, lo buscó solicitamente y por fin lo encontró. Y dice Pablo que me reanimó una y otra vez todo el tiempo que estuvo él conmigo. Y no se avergonzó de la situación lamentable en la que yo estaba, en medio, además, de un ambiente hostil contra el cristianismo. Probablemente, nada más llegar, cuando lo encontró, los guardias romanos sospecharían de él y lo interrogarían y lo registrarían bien registrado, por si acaso llevaba algún cuchillo o algo, ¿no? Para saber por qué y para qué venías tú a ver a Pablo.
Y por eso Pablo escribe estas palabras, versículo 18. Concédale el Señor hallar misericordia del Señor. Fíjate bien que 2 veces hace mención al Señor. En aquel día. Concédale el Señor misericordia en aquel día. Y aquí tenemos mencionada por 3ª vez esta frase que estamos investigando. Bueno, es la segunda cronológicamente en la carta, pero es la 3ª en la que vemos en este mensaje, aquel día. Cuando se consultan comentarios bíblicos acerca de este pasaje, es bueno contrastar también lo que otros expositores bíblicos dicen, ¿no?, o han investigado acerca de los pasajes bíblicos. Lo que dicen acerca de estas palabras sobre Onesíforo sorprende un poquito, ¿no?, al respecto, porque es cierto que el apóstol Pablo habla de él en pasado, ¿vale?, como si en el momento en el que está escribiendo Onesíforo ya no está con él, ¿no? Y también la mención que hace de él es hacia el futuro, lo proyecta hacia el futuro, que encuentre misericordia en aquel día, ¿no?, que será el día del juicio, no lo olvidemos, ¿no? Y hace pensar como si Onesíforo hubiese fallecido. De hecho, algunos expositores afirman que había fallecido, ¿no? Pero claro, en el texto no hay nada que ayude a asegurar esta afirmación, aunque tampoco se puede descartar. Vamos a lo seguro. Figelo y Hermógenes, estos nombres son más fáciles de decir, por lo menos para mí, no mostraron misericordia hacia Pablo, ¿vale? Onesíforo y su familia sí. Y Pablo escribe, versículo 16, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, a la familia de Onesíforo. Ya sabéis que el título Señor, el Antiguo Testamento lo aplica solamente a Yahvé, no hay otro Señor. Y el Nuevo Testamento lo aplica mayoritariamente al Señor Jesús. Y otra vez lo menciona Pablo por 2 veces, como he dicho antes, esta vez solo referida a Onesíforo. Antes a la familia de Onesíforo, versículo 18, concédala el Señor hallar misericordia a Onesíforo en aquel día. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Onesíforo y su familia tienen que ser tratados con misericordia por parte de Jesús en su venida? ¿Nos parece un poco raro? La respuesta la aporta Pablo en el capítulo 4 y versículo 1, un texto que hemos mencionado varias veces a lo largo de estos mensajes. Y nos lleva a lo mismo. Capítulo 4, versículo 1. Cristo Jesús está por juzgar a vivos y a muertos, es decir, a todos. ¿Cuándo? En su aparición, aquel día, y en su gobierno o reino. Es decir, que efectivamente el día de su aparición es también el día del juicio para los cristianos. Por esta razón, Pablo, en el capítulo 4 y versículo 8, habla de Jesús en cuanto a él como Señor, como juez justo, y que Jesús tendrá el control absoluto de la historia humana, de toda la historia en su segunda venida. Y esto quedará patente a todo y a todos. Porque todos estaremos convocados a participar de estos eventos, ¿no? Nos parece algo que no tenemos ni idea cómo lo hará, ¿no? Ahí todos congregados, ¿no? Por eso digo que también estará abierto el mundo espiritual, aunque nosotros estaremos resucitados con cuerpos físicos. A la Biblia, y esto es algo que a veces no tenemos en cuenta, no le interesa tanto como a nosotros, y a mí me gusta, ¿no?, la cronología de los eventos futuros, sino los hechos en sí. Lo digo porque alguien estará pensando, oye, Enrique, que sabemos por otros textos
que hay dos juicios diferentes en dos momentos diferentes, ¿no? El juicio de los creyentes y el juicio de los incrédulos. Y es cierto, pero lo que realmente nos debe importar en la Escritura y lo que la Escritura destaca es que todos vamos a ser juzgados de una manera u otra, o desde una posición u otra. ¿Qué importa que sea antes o después? Vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo. Y lo que nos debería preocupar también como creyentes es que un día todos y cada uno de nosotros estaremos delante del Señor Jesús para ser juzgados por Él. Y para que demos cuenta de nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante que los creyentes, en el día del juicio, en el día de nuestro juicio, seamos tratados con misericordia por parte del Señor, por parte del juez justo, que es Jesús. El tema del juicio del cristiano es otro de esos asuntos de los que no nos gusta hablar, ni a los predicadores, y me incluyo yo, lo escogemos como un tema estrella para nuestros mensajes, ¿no? Preferimos hablar del juicio de los incrédulos más que del nuestro. Y cuando lo hacemos, porque claro, la Escritura habla muchas veces de esto, ¿no? Pues lo intentamos un poco hacerlo de pasada o lo camuflamos, ¿no? Con el hecho de que, claro, no se cuestionará nuestra salvación, eso es cierto, nuestra salvación está segura en Cristo, ¿no? Porque Él pagó, la ganó Él, no nuestros méritos, ¿no? Y lo cierto es que la palabra de Dios, como estamos viendo, habla de que los cristianos también vamos a dar cuenta de nuestras motivaciones y de nuestra vida como cristianos. Daremos cuenta al Señor. Cuando surgió la Reforma, el catolicismo, y en algunos sectores se sigue acusando al protestantismo, ¿no? El catolicismo romano acusaba al protestantismo de promover el pecado. Total, si Jesús con su obra te salva y te perdona todos los pecados, no importa cómo vivas, ¿no? De eso se nos acusa. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Es cierto que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir al Señor, yo soy salvo porque me lo he ganado. No. El propio Pablo lo explica muchas veces en las cartas y en Efesios 2, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que en Cristo Jesús nacemos a una nueva vida para buenas obras, para vivir esa vida en Cristo, ayudados por el Espíritu Santo. Una vida que glorifique al Señor en todo lo que hacemos en la tierra. Y es eso lo que se valorará el día de nuestro juicio. Hay muchos versículos bíblicos que hablan sobre ello, ¿no? Aparte de los que se mencionan aquí en 2 de Timoteo, ¿no? Tengo aquí varios, pero vamos a ver el más clásico. Vamos a ir a los Corintios, capítulo 3. Leeremos solamente el texto, porque si no tendría que entrar en el juicio del creyente, y ese es otro tema bastante amplio, porque hay mucha información. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 8. Dice, por las discusiones que había en la iglesia de Corinto entre unos y otros, el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno, es muy importante esta frase, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Dios. En realidad no solamente Apolos y Pablo y Pedro, todos somos colaboradores de Dios. Desde que el Señor nos salvó, nos convertimos, entre otras cosas, a colaboradores de Dios. Y vosotros sois, dice Pablo a los Corintios, porque se habían convertido por su ministerio, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada a mí como sabio arquitecto, yo puse un fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, cómo sigue la obra del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata,
Usa metáforas el apóstol Pablo, ¿no?, para diferenciar lo que es valioso de lo que realmente no sirve de nada, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno, es muy importante esto, la de cada uno, el juicio será personal, estaré yo delante del Señor, se hará manifiesta, porque el día, aquel día, o la luz del día, la revelará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. ¿El fuego? ¿No es el fuego para los incrédulos? También para el creyente, ¿eh? Porque Dios es fuego consumidor. Jesús es descrito con ojos de llama de fuego. Sí, el fuego nos va a pulir, por así decirlo, ¿no? Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, el día del juicio recibirá recompensa. Si la obra de alguno, no habla de todos, alguno, es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero sufrirá pérdida, hermana y hermano. Aunque así como a través del fuego. El fuego también es para el cristiano, el fuego, ¿eh? Es simbólico, se refiere al juicio, ¿no? Pero nos debería causar temor. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se está refiriendo a la Iglesia en general en este texto, a diferencia de capítulo 6, que habla del cuerpo del cristiano. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el santuario de Dios, la morada de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? Aquel día. No os olvidéis de la frase, muy bien. Hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz lo oculto de la tiniebla y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Y esto está hablando a creyentes. Entonces la alabanza del Señor le vendrá a cada uno de parte de Dios. Así que ahora entendemos por qué el cristiano necesita hallar misericordia del Señor en el día del juicio. Y ahora es una palabra también importante, aparece muchas veces en la Escritura. Habría que hacer un estudio especial de esta palabra. Pero en cuanto a Dios, la misericordia se manifiesta en toda la creación, por ejemplo, pero se contrapone en general a su ira contra el pecador, contra el pecado y contra la maldad. Y el pecador también está incluido. Ahora, volvamos a Onesíforo. Fijaos que en cuanto a Onesíforo y su familia, en contraste con la actitud de Figelo y Hermógenes, ¿vale?, Pablo considera que ellos actuaron con misericordia en cuanto a él. Por tanto, Pablo desea que esa misericordia el Señor la revierta sobre Onesíforo y su familia. ¿Cuándo? Aquel día, que es el día del juicio. Pablo dice que Onesíforo lo buscó solícitamente y lo encontró. Y luego dice que Onesíforo encuentre. Pablo juega, en el griego se nota más, con este verbo, ¿no? Misericordia del Señor, encontrar. Otro ejemplo. Estamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Segunda de Timoteo 4, 14. Alejandro, menos mal, un nombre que es más conocido por nosotros.
Alejandro, el calderero, me ha hecho muchos males, dice Pablo. Me ha fastidiado todo lo que ha podido. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. No se sabe muy bien quién era este hombre, Alejandro el Calderero. De hecho, a lo largo, en Hechos y en las epístolas hay varios Alejandros diferentes, ¿no? Pero el dato que Pablo aporta acerca de su oficio, un calderero en aquellos tiempos trabajaba el cobre y el bronce. Pues este detalle sirve precisamente para identificarlo mejor y diferenciarlo de los demás, no sea que otro se lleve la reprimenda del apóstol Pablo, ¿no? Curiosamente, y como contraste a su comportamiento con Pablo, el nombre Alejandro significa defensor, significa protector. Y como digo, no hizo gala del significado de su nombre con Pablo, sino todo lo contrario, ¿no? Pero el día del juicio, Jesús, el Señor, el juez justo, pagará a Alejandro el calderero conforme a sus obras. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿no? Quizá nos pueda sorprender el por qué Pablo pida misericordia para estos creyentes, ¿no? Para Onesíforo y su familia, si eran cristianos, si se habían convertido al Señor, ¿no? Estaban bajo el amparo del Señor. Pero lo cierto es que notamos algo importante y curioso, y es que al principio de la carta Pablo ha pedido exactamente lo mismo para Timoteo. Vamos a verlo. Capítulo 1 y versículo 2. A Timoteo, está escribiendo, que escribo a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo apela del principio de su carta a tres atributos que hablan del Señor, de su trato hacia el ser humano. Gracia, misericordia y paz de Dios o de Jesús. Cuando conoces al Señor, cuando conoces la Escritura, te das cuenta de que este trato de Dios con el hombre es inaudito. Porque los seres humanos merecemos castigo, que es lo contrario a gracia. Merecemos recibir la ira de Dios, que es lo contrario a misericordia. Y merecemos, perdona que lo diga así, ser destruidos, despedazados, aniquilados, fundidos, torturados, masacrados, porque somos sus enemigos y estamos en guerra permanente contra él. ¿Qué se hacen los enemigos en las guerras? Se tratan, ¿no? Se echan flores. No. Ese enemigo me va por mí, yo le mato. Y si puedo, le humillo. Le corto la cabeza y le corto lo que haya que hacer, ¿no? En cambio, Dios, siendo sus enemigos, nos propone paz y nos trata con paz. El trato de Dios con el ser humano es realmente inaudito, extraordinario. Pero centrémonos en la misericordia. Y como dato curioso vemos que Pablo también en esta carta lo menciona 3 veces, al igual que la frase aquel día. Menciona la misericordia una vez para Timoteo, menciona la misericordia de Dios para la familia de Onesíforo y menciona, en tercer lugar, la misericordia de Dios hacia el mismo Onesíforo.
Y para dar la respuesta del por qué necesitamos la misericordia de Dios, aun siendo creyentes, hemos de añadir y recuperar otro dato que teníamos pendientes de afrontar. Y es la corona que Pablo espera recibir del Señor en aquel día. ¿Os acordáis de la corona, no? Hablábamos de aquellas coronas de perejil y de laurel que se daban antes en los Juegos Olímpicos, ¿no? Una corona. ¿Qué corona esperaba el apóstol Pablo de recibir del Señor? Corona de justicia. ¿Por qué una corona de justicia? La palabra justicia es otro de los vocablos importantes de toda la Biblia. Justicia refleja el carácter y la acción de Dios mismo. Dios en sí es justicia. Y muchas veces esta palabra está asociada con la palabra juicio en la Escritura, ¿no? Y juntas reflejan el obrar lo correcto, lo que es honrado, aquello que se debe hacer. Jesús es un juez justo y aplicará este tipo de justicia, porque no puede aplicar otra. No es injusto, es justo. Y aquí nos debería resonar en la cabeza como una campana un texto clave que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que lo deberíamos conocer de memoria y seguramente lo conocemos. Miqueas capítulo 6, versículo 8. No importa, es complicado buscar Miqueas así deprisa y corriendo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor a través del profeta Miqueas? Oh hombre, persona, ser humano, hombre, mujer, Dios te ha dicho lo que es bueno. Te ha dicho a través de su palabra, la Escritura, lo que es correcto, lo que es justo, lo que Yahvé pide de ti, Dios pide de ti. ¿Qué pide de ti y de mí como seres humanos? 3 cosas. Hoy el 3 es el número estrella, ¿no? 3 cosas, curiosamente. Solamente, primera cosa, hacer, ¿quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? Justicia. No. Eso viene después. Primero, justicia. Que tiene que ver con hacer lo correcto, con el reconocimiento del derecho del otro, como el ama a tu prójimo como a ti mismo. Justicia. ¿Y qué más? Segundo, ahora sí, misericordia. Y hay que aprenderse Miqueas 6:8, ¿eh? Amar la misericordia. ¿Como quién? Como Onesíforo, hermanos. El ejemplo que hemos visto en esta mañana. Onesíforo demostró misericordia con Pablo, a diferencia de los otros. ¿Y qué más? Tercero, humillarte, ser humilde ante Dios. Exactamente. ¿Al ser humano le interesan cumplir este mandamiento o este deseo de Dios? En absoluto, para nada. No me rayes, que lo estoy pasando divertido celebrando el Halloween. Déjame recrearme en el terror y en la muerte. Qué cosas más raras tenemos los seres humanos. Y al cristiano y a la cristiana nos interesa cumplir esta petición específica de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, como veíamos, ¿verdad?, la semana pasada, para ayudarnos a fijar estos 3 objetivos en nuestra vida cristiana. Y el día del juicio, nuestro juicio, el Señor, el juez justo, que tiene toda la información sobre nosotros y la valorará equitativamente toda nuestra vida cristiana, como hemos leído en el texto de Corintios, nos coronará. ¿Con la corona de qué? De justicia, que nos corresponda. Eso ya lo valorará Él. Según, como dice Pablo, según hayamos corrido la carrera cristiana, según hayamos luchado en la batalla de la vida, que es una lucha constante cada día, y según hayamos guardado la fe, como dice el apóstol Pablo, vimos en la sesión anterior. Ahora entendemos por qué
es el cristiano el que necesita misericordia del Señor en el día del juicio. La misericordia es para el creyente, no es para el incrédulo. El incrédulo, o como los define el propio Pablo en 2 Tesalonicenses, aquellos que no conocen a Dios o no lo quieren conocer, aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, el juez justo, en su juicio personal, porque también en otro momento, pero van a ser juzgados, no los tratará con misericordia. Ese día la misericordia no es para el incrédulo. El día del juicio la misericordia no es para el incrédulo. Ni tampoco es la gracia, ni la paz. Dios los tratará con justicia. Los tratará como se merecen. Toda la ira de Jesús caerá sobre todos y cada uno de ellos. Y ciertamente que les espera un Halloween, pero de verdad, de muerte y de terror y de sufrimiento permanente, lejos de Dios, en el infierno. Dios tratará con justicia a sus enemigos, como vimos en aquella serie, ¿no? Jesús y sus 3 enemigos. Y les pagará a todos y cada uno como merecen, con un juicio justo, que ellos mismos tendrán que reconocer que es así, y un castigo permanente de destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero hay algo importante que debemos destacar, y es que aquel día todavía no ha llegado. Y esto es una buena noticia, porque quiere decir que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor juez justo, todavía están a tu disposición. Están a disposición de todos aquellos que la quieran recibir, para empezar a vivir en justicia, en misericordia y en humildad delante de Dios. Y aquí queda este Timoteo y termino esta serie. Aquí está el testimonio de Pablo, de Timoteo, de Onesíforo y de su familia. Nos son ejemplo estimulante de todas estas cosas, cosas valiosas, cosas eternas que se pondrán de manifiesto en aquel día. Que el Señor los bendiga.